¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Manu, buenos días. Bueno, pues aquí estamos en La Defensa de la Trinchera para hablar de dinerito, de ahorro, de inversión, de cómo defendernos del socialismo imperante que nos quiere quitar los cuartos directamente. Claro que sí, y mi idea y lo que te he propuesto es dedicar este y algunas secciones de los siguientes programas a comentar bastante con detalle un informe que es muy necesario. El informe se titula 70 preguntas y respuestas sobre la monetización previsional de la vivienda y lo han publicado La Limón, el Instituto Santa Lucía y Loris. Es decir, vamos a hablar de cómo podemos aprovechar para convertir en rentas que complementen la pensión y que nos puedan permitir vivir bien, mientras que no trabajamos ya, un activo que es el mayoritario en este país, que es la vivienda. A mí me gusta decir a veces que los españoles están sentados, sobre todo muchos ancianos, ¿no?, que viven con estrecheces, están sentados sobre pilas de dinero. El informe explica cómo se puede traducir y convertir esa riqueza acumulada en ladrillo, en un terreno, en rentas. Y ojo, para que nadie se nos alarme, las fórmulas de conversión no van a implicar necesariamente que uno pierda la vivienda. Vamos a explicar formas de hacer esto, de convertirla en rentas, pero sin perder la propiedad del bien o pudiendo reclamarla al final, con lo cual si uno quiere legarla a sus hijos, lo va a poder hacer. Lo iremos viendo, como digo, no en esta sección de hoy, porque el tema es un poquito más extenso, pero en las sucesivas. Ciertamente interesante porque, como bien comentas, Luigi, España, al menos hasta hace poco, era un país de propietarios. La inmensa mayoría de españoles tienen vivienda en propiedad, una, dos viviendas, pero muchos de ellos no saben cómo monetizarla más allá del tradicional alquiler. Pues la vivienda representa el activo principal dentro del patrimonio de los hogares españoles. La gente que dice que los españoles no ahorran, no, ahorran muchísimo dinero, pero va destinado a un único activo que además es muy ilíquido, pero les da servicio, que es el servicio de habitación. Entonces, este activo tiene un peso dominante, mucho más que fondos de inversión, que planes de pensiones, en la riqueza bruta del español promedio. Según el documento del Instituto Santa Lucía, y estos son datos del Banco de España del año 2020, es decir, bastante recientes, el valor del ahorro en vivienda supone el 69,42% de la riqueza total bruta de los hogares españoles. 69,42%. Esto significa, Manu, que casi 7 de cada 10 euros 7 de cada 10 del patrimonio bruto de los hogares están inmovilizados en forma de ladrillo. Totalmente, es el principal activo, sí, sí. Tal cual. El valor medio del ahorro que hay inmovilizado en vivienda por hogar español asciende a 213.500 euros. Wow. Un dato con el que responder a quien te diga que es que en España pues no ahorramos o no ahorramos bien. Bueno, eso es otra cosa, pero que está el ahorro concentrado en eso, ahí está. Y eso supone una riqueza total media por hogar, según el estudio, de 307.600 euros. Además, vamos con más numeritos, el parque total de viviendas en España en 2023 se estima en 26,2 millones de unidades, con una media, y esto es interesante, de 1,35 viviendas por hogar. Es decir, es cierto que en España mucha gente tiene segunda vivienda. Segunda residencia, sí. La residencia habitual de la familia y luego una segunda más, con lo cual, de nuevo, riqueza acumulada, y la clave es cómo transformo yo eso en un flujo de rentas cuando me haga falta. Y luego ese precio medio de la vivienda en el año, según un dato del año 22, que está registrado en el informe, pues el precio medio ronda los 240.000. Recordemos que los datos medios no nos son muy útiles porque estarán muy sesgados al alza por las ciudades como Barcelona, Madrid, donde el precio se dispara. Con lo cual, no pensemos, el oyente que escucha desde una pedanía de Murcia, pues a lo mejor el precio medio de la vivienda en su localidad pues no ronda los 240.000. Pero bueno, son datos, digamos, sesgados porque son medias. Por resumir, no solo es mayoritaria la tenencia de vivienda en propiedad, el 76% de los hogares tienen una, sino que el peso de este activo lo hace una fuente clave de proporción de suministro de rentas, de ingresos durante la jubilación. Y escuchen, por favor, autónomos que se quejan de que o no han cotizado mucho voluntariamente durante su vida laboral, o que no les ha llegado, no sé, personas que dicen, no, yo es que como cuando esto se instauró yo no lo hacía muy bien. Es decir, todos aquellos que se enfrenten a una jubilación vivida con una pensión magra, muy pequeña, o ninguna pensión, que entiendan que esta es una forma de garantizarse, de proporcionarse un ingreso. Esto es muy interesante, Luigi, porque efectivamente son muchos los españoles que son propietarios, tienen vivienda, una o dos o más incluso en propiedad,
pero no saben rentabilizarla. Y es un activo que hay que poner a trabajar, como todos. Además, el 60% de los que tienen vivienda ya la han pagado por completo. Es decir, es que encima son viviendas sin cargas y los hogares, por ejemplo, para que veamos, donde encabezados el hogar por personas mayores de 65 años, que es el objetivo de todo este tipo de productos de los que vamos a hablar más adelante, el 92% de este tipo de hogares ya tienen completamente pagada la vivienda. El 50% de ellos poseen una o más viviendas adicionales, como hemos visto antes, ¿no? La mayoría, evidentemente, son jubilados o personas próximas a la jubilación, ¿de acuerdo? Lo cual nos va a traer a un punto interesante. Esto tiene toda la lógica del mundo y una demagogia que se hace, una demagogia que se está haciendo, es que en los medios de comunicación a mí de verdad siempre lo denuncio, es que aquí se está hablando de que los jóvenes no pueden comprarse una vivienda. Yo te pregunto a ti, Manu, ¿cuándo un joven se ha comprado una vivienda en España? Normalmente tardas un tiempo en comprar una vivienda, efectivamente. Claro, porque no tienes tiempo para acumular el patrimonio que te permita pues una entrada buena, bueno, un salario estable suficiente para pagar una hipoteca, una letra y que no vivas ahogado. Es decir, es normal. Basta ya de demagogia en los medios de comunicación diciendo que los jóvenes no pueden comprarse una vivienda. Ojo, eso no significa que no puedan alquilarse una. Si entendemos lo de tener acceso a una vivienda como alquiler, pues sí, es normal. Pero alquiler muchas veces compartiendo. Yo no sé tú, pero yo lo he hecho y he vivido mis mejores años compartiendo vivienda con colegas Lo que de se la... aprende. Claro, de la universidad, ¿no? Pero eso de que el joven tenga que poder pagarse una vivienda, eso, vamos, yo en mi vida no lo he visto nunca. Con lo cual, ni fondos buitre ni gaitas. Quien tiene la gran parte de las viviendas, el 72,77% de la riqueza inmobiliaria del país, son estos hogares encabezados por personas mayores de 55 años, que han tenido toda una vida para, no sabemos si bien o mal, pero vamos a ver que razonablemente bien, canalizar su ahorro al ladrillo. Y además importante, es cierto que todos esos jóvenes que a día de hoy tienen más dificultades para hacer una vivienda o comprar un piso, que como bien dices, requieres un ahorro previo, luego pedir la hipoteca, etcétera, muchos de ellos van a ser propietarios porque van a heredar el piso de sus padres. O sea que es la generación tortuga, ya vienen con la casa puesta. Total, por eso queremos también ver más adelante productos que nos permitan transmitir la vivienda cuando ya el propietario muera a sus herederos, porque bueno, pues para cumplir precisamente con ese objetivo. Entonces, ¿por qué se ha ahorrado en vivienda? Pues porque es un activo muy sencillo, que todo el mundo lo entiende, mucho más que los fondos de inversión o los ETFs, o no digamos ya el Bitcoin, porque encima hemos visto que se ha revalorizado, porque ha dado una buena rentabilidad a largo plazo, como siempre decimos en los programas que hacemos de finanzas, por lo menos es una buena cobertura con la inflación, porque tú, aparte del activo que tiene un valor, las rentas son las del alquiler del inquilino, al que se le alquilas muchas veces, ¿no? Que se van a actualizar siempre con el IPC, salvo que el gobierno diga que no se haga, como ocurre actualmente, que claro, dicen no hay oferta, pues Normal. normal, les has prohibido a los propietarios actualizar la renta conforme a lo que le sube a él el IBI y los suministros o lo que haga falta pagar de esa vivienda, pues es normal que la gente prefiera retirarla del mercado, ¿no? Pero bueno, se revaloriza bastante bien y no digamos ya si aciertas con el barrio que se va a poner de moda. Imaginémonos en los 90 en Chueca, en Madrid. Claro, quien tenía ese piso, pues ha hecho una buena fortuna, ¿no? Además, encima, la vivienda es un activo que tiene una doble función porque la puedes utilizar tú como residencia o puedes alquilársela a otro que te pague una renta. Además, es un bien, atención aquí, que posibilita el apalancamiento. Controlamos un activo que puede costar en el mercado 250.000 euros, poniendo de entrada 80.000. Sí, sí. Entonces, esa magia de controlar mucho activo con muy poquito dinero es lo que se conoce como apalancamiento. Además, crea, como dice nuestro admirado profesor Bastos, esa actitud de que aquí te enraizas, ¿no? Pertenencia. La tierra. La voy a cuidar, porque voy a hacer aquí mi familia. Es decir, tiene unas ventajas culturales y psicológicas muy grandes y encima, esto le gusta mucho a Domingo Soriano, es que te obliga a ahorrar, con lo cual, los que tengan vivienda, que sepan que están ahorrando un montón, ellos lo saben en sus cuotas hipotecarias, no se pierden, eso se acumula en forma de ladrillo. Con lo cual, hay un montón de ventajas, pero hay inconvenientes. Altos costes de transacción. No es un activo líquido. Uno no se puede desprender de ello enseguida, cuando quiera. No va a tener que ir a Idealista, negociar con los posibles compradores. Está sujeto a impuestos de transmisiones, a IVA, a plusvalía municipal, a comisiones inmobiliarias del broker o la agencia que te haga la operación. Y también puede comportar un riesgo de endeudamiento excesivo. Es decir, el pago de intereses
muchas veces pedimos hipotecas a 30 y 40 años y se siguen concediendo en España, ¿de acuerdo? No nos damos cuenta de que a lo mejor solamente el pago de intereses va a superar con creces en ciertos escenarios el valor de la vivienda. Totalmente. Estás comprándote un piso que por el hecho de pagarte una letrita muy pequeñita todos los meses, pero a lo largo de 30 o 40 años, hace el cálculo de intereses. Puedes sorprenderte y encontrar que estás pagando 2 veces la vivienda. Efectivamente, pues coges una hipoteca a 30 40 años de 200.000 euros y con el tipo de interés, aunque sea bajo, al final acabas pagando más de 400.000. Además, también tiene costes de mantenimiento, de conservación. Si encima uno quiere, ojo aquí, alquilar la vivienda a otra persona, se convierte en un gestor inmobiliario. Y si tienes 4 o 5 pisos, pues bueno, ya te puedes plantear quizá dejar tu trabajo y dedicarte a eso. Poner anuncios, reparaciones, Lidiar con el inquilino, con lo cual no es tan sencillo eso de, venga, yo voy a empezarme a comprar pisos, pues oye, y si se los das a un tercero que los gestione, posiblemente el margen y el beneficio se lo vaya a acabar llevando la agencia, ¿no? Con lo cual esta gestión directa del inmueble se complica y lo hace una inversión poco conveniente. Y después, al final, también acumulas un riesgo de diversificación muy grande porque no diversificas, te concentras todo en un país, en una economía, en un solo activo, con lo cual, si la diversificación realmente es una ventaja para el inversor, tener todo en inmuebles, todo a lo mejor en tu ciudad, que es la que conoces, y en tu país, que es el que es, puede ser algo muy arriesgado. Efectivamente, pues ciertamente interesante lo que estás comentando, este mapa de la propiedad inmobiliaria en España con sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Seguiremos extendiéndonos en detalles ya en la siguiente sección de la defensa de la trinchera porque este es el activo con el que la mayor parte de españoles eligen defenderse. Pues aquí vamos a explicarlo de la mano de Luis Alberto Iglesias. Propiedad inmobiliaria muy interesante porque la inmensa mayoría de españoles son propietarios de una o más viviendas, pero hay que saber monetizarla. Estas son las características, las condiciones básicas de este activo, sus ventajas, sus inconvenientes y en la próxima sección empezamos ya a entrar en profundidad en las herramientas para monetizar la vivienda, la propiedad inmobiliaria en España. Como siempre, mil gracias Luis Alberto, hasta la próxima. De nada, hasta la próxima.